no tiene el mismo estatus. No, sigue, empecé a grabar. Sí, sigo. Ay, se fue, perdón. Donde la persona ya no tiene el mismo estatus y es sometido a sutiles formas de aislamiento, ¿no? Y de alguna manera constituye una especie de muerte civil, plantea Susan Sontag, que antecede mucho a la muerte biológica. Y más allá de que hay como diferencias sustanciales entre el VIH y el COVID, ¿no? U otras enfermedades con otro impacto, también lo hemos visto esto de, bueno, la discriminación o el pasaje como a una extranjeridad de las personas que viven, que están transitando el COVID, o hasta de las personas que trabajan con los pacientes con COVID, ¿no? Y eso lo veíamos a nivel de los equipos de salud, donde, bueno, esta cuestión de trabajar dentro de la UCI COVID implicaba que a nivel de adentro del hospital el resto de las personas no se subieran al ascensor, si nos identificaban, ¿no? O mismo a nivel de en la vida en general, también esta cuestión de quien trabajaba en el Hospital Británico o quien trabaja y es enfermera de cualquier centro, generaba como al nivel de los vecinos una cierta distancia y de no querer acercarse o que no participaran de determinadas situaciones, y que ahora a lo largo del tiempo con los pacientes y con las familias también lo vemos, ¿no? Lo traen que los vecinos muchas veces reaccionan con distancia o enojados, ya después de que se han recuperado de la enfermedad, porque, bueno, nos están contagiando y nos comparten ese tipo de cosas. Bueno, esto que hace a las enfermedades que tienen como potencialmente una amenaza a la vida, ¿no? Cómo nos genera, y quería traerlo porque es bien diferente a otras, pero que de alguna manera traduce como la respuesta, ¿no? La respuesta social y esto que veníamos hablando, bueno, cómo se fue conformando una ansiedad, una angustia anticipatoria a la llegada del COVID. Pero bueno, las crisis son sucesos que desafían la habilidad del individuo, y yo digo de la habilidad del individuo y de las sociedades y de las familias para enfrentarlas y adaptarse. Bueno, y vamos a ir viendo cómo nos fuimos adaptando y cuáles fueron las respuestas que de alguna manera a nivel social pudimos ir dando. Y desde este lugar nos planteábamos, bueno, cómo pararnos entre estas dos imágenes, esta que tiene que ver con toda la tecnología y con toda la respuesta posible en relación a, ¿no? Y lo que implica el CTI, el UCI, ¿no? La intubación, ¿no? La intubación, digo, todos los recursos que hay y todo lo invasivo que puede ser el UCI, toda la distancia que también genera, bueno, cómo nos colocamos entre esa imagen y esta otra, de seguir manteniendo la humanización, de seguir acompañando al paciente, de poder estar a pesar de la distancia que tenemos que poner, a pesar de, bueno, de toda la ropa que tenemos que utilizar, bueno, cómo podemos situarnos desde este lugar, bueno, cómo lo hacemos, cuáles han sido las estrategias y cómo nos hemos sentido también en ese recorrido y en ese camino. Y bueno, desde el lugar en el que trabajamos en el Hospital Británico, se trabajaron en 3 niveles, como, bueno, intervenciones a nivel de los equipos de salud, que bueno, con Ana hablábamos, hoy no va a ser el fuerte, así que yo los menciono porque lo tenía en la planificación y eso. Después con los pacientes, que se trabajó con los pacientes y se sigue trabajando, los que están en domicilio, en la sala, en sala de internación de moderados y en UCI, y sobre todo también mucho con las familias a través de lo telefónico, en lo presencial, en intervenciones individuales y grupales, y ahora vamos a ir viendo cómo desde este lugar. Con los equipos hicimos como caminos diferentes. En marzo del año pasado, fines de marzo, comenzamos a trabajar a nivel grupal con los compañeros que estaban trabajando directamente con los pacientes con COVID, tanto en piso como como adentro de la UCI, ¿sí? Y después también dando espacios individuales, y después volví a poner, bueno, grupales, porque ahora a esta altura también están habiendo grupales externos, no dentro de la UCI ni dentro de piso, sino como espacios donde ellos pueden participar con un psicólogo externo. Se fue haciendo un camino con diferentes estrategias y propuestas. Y acá para compartirles, el año pasado y en este tiempo, en algún momento hicimos propuestas de trabajar acerca de lo que el COVID significaba, ¿no? Para las personas, y solo voy a leer como algunas de las respuestas, pero fueron momentos de muchas dudas y miedos. Dice, nos fue necesario buscar entre todos herramientas, en ocasiones recurrimos al humor,
Hemos aprendido a confrontarnos en el dolor, sentimos una inmensa tristeza por la familia que quedó. También la tristeza de no haber logrado alcanzar otro fin, tantas horas enfocadas en su cuidado, tanto esfuerzo, tanta incertidumbre. En este tiempo transcurrido, supimos afrontar la soledad, el aislamiento que sufrimos al inicio por parte de compañeros del hospital, en un ascensor, en el vestuario, en los pasillos, cuando no podíamos bajar al comedor, ni siquiera salir afuera a tomar un poco de aire. Y estas fueron algunas de las palabras de compañeros de un turno de enfermería, que a partir de una propuesta escrita nos compartían algunas de estas, que bueno, hoy no vamos a entrar, pero y también como dejarles imágenes de los compañeros dentro de lo que implica el trabajo en equipo, ¿no? El cuidarnos en generar protocolos, ¿no? Y de mucho cuidado hacia el otro y hacia uno mismo, ¿no? Hacia el momento de entrar en la sala, cómo nos vestimos, cómo nos desvestimos, cómo vamos a entrar y un compañero nos espera después afuera para ayudarnos a que nos desvistamos de la forma correcta y descartemos las cosas en el lugar que es y no nos estemos tocando nada que no sea. Bueno, como ese cuidado permanente entre unos y otros, fue generando también la sensación de trabajo en equipo y de que desde ese lugar era el lugar donde podíamos hacerlo. Acá hay algunas imágenes que también tienen que ver con el haber ido al Greg Mortimer, que algunos de los compañeros del hospital fueron a evaluar a todos los pacientes que estaban en el barco y después a trasladar a los que era necesario. Y bueno, y después de mucho tiempo también pacientes que se fueron de alta, a Australia, ¿no? Entonces también esa sería. Y en otra otras palabras de una compañera, de una enfermera, que dice, a partir del COVID mi vida, y esa era la propuesta, nosotros habíamos mandado como, bueno, esta frase con puntos, dice, mi vida ya no es mi vida, de un día para el otro mi realidad entera cambió, sin mucha posibilidad de detenerlo. Suena un poco dramático, lo sé, pero para una persona estructurada y que le gusta planear cosas a futuro, esta realidad vino a mover mucho el piso y con un poco de suerte a enseñarnos un montón. Hoy por hoy me siento en una especie de vida paralela, una realidad externa que no sé cuánto durará y de la cual no sé qué esperar. Por momentos siento que mi vida anterior fue hace mucho tiempo. En parte ya no la siento mía. Por momentos cuesta reconocerse dentro de esta rutina. Pienso también, cuando vuelva a ser posible nuestras rutinas, ¿seré la misma? ¿Recordaré cómo hacía las cosas? ¿Las podré hacer de la misma manera? A nivel profesional, no solo cambiaron los compañeros y el lugar donde estoy, con las adaptaciones normales, sin olvidar la situación general, que quizás enrarece aún más las cosas, sino que mi función cambió completamente. Para nosotros, que estamos tan acostumbrados a tocar a las personas, a la cercanía, incluso con gente que no conocemos, encontrarnos un día ante la imposibilidad de hacerlo crea un conflicto en nuestro interior. Puede sonar extraño, pero a veces siento que mis manos extrañan el contacto, y es que después de pasar horas piel con piel, hoy solo tengo el vinilo y el metro de distancias. Esto simplemente, bueno, como para compartir algunas de las respuestas y de lo que se fue trabajando en las primeras instancias a partir de marzo del año pasado, cuando empezamos a tener los primeros pacientes con COVID en la UCI y en piso, y bueno, las sensaciones que los compañeros que estaban en la primera línea, en enfermería, iban viviendo y sintiendo en relación a esta nueva situación. Y acá compartirles, bueno, esto también que resaltan muchísimo es el trabajo en equipo, ¿no? Que tenemos esto de cuidarnos entre todos, de estar, pero también muchísimas veces la angustia, el dolor, los momentos en los que, bueno, compartimos, nos abrazamos igual, ¿no? A pesar de que no nos podemos abrazar en algún momento, cuando fallece algún paciente, cuando la familia entra y nos agradece, digo, bueno, nos abrazamos y nos cuidamos porque también lo necesitamos. Estas no son imágenes de nuestra UCI, pero son bastante similares y por eso también quería ponerlas. Con respecto al trabajo de los pacientes, que es la actividad que hoy más nos convoca, decir que trabajamos lo que es en domicilio a través de las comunicaciones telefónicas, donde hay un par de compañeras psicólogas que junto con los equipos médicos que están atendiendo a los pacientes realizan llamadas y van evaluando la situación de las personas y entonces
en esa medida van después regulando la cantidad de llamadas que son necesarias para seguir acompañando, ¿sí? En sala, de la misma manera, hay otra compañera que se comunica telefónicamente con los pacientes y que, bueno, eventualmente, si es necesario, también se ingresa a la sala. Me ha pasado que he ido a sala a ingresar a ver pacientes que habían salido de UCI, como ya teníamos establecido el vínculo, bueno, ingresé yo en la sala de COVID. Y pensando en los equipos, y puse multidisciplina y después interdisciplina, es que al principio, en realidad, nosotras no trabajábamos dentro de la UCI, nos convocaron. Eventualmente antes íbamos a ver algún paciente que nos pedían, pero bueno, a partir de la situación de COVID nos convocan como más activamente. Y en la primera etapa, de alguna manera, los médicos, que eran los que realizaban la comunicación con las familias, ¿no?, dando el reporte de la situación del paciente, ofrecían que teníamos un psicólogo con el cual podían contactar, ¿no? O sea, era, bueno, si ustedes quieren, el psicólogo los puede llamar, ¿no? Y cómo a partir de un proceso que fuimos dando a la interna con los compañeros y de que, bueno, también a partir del vínculo con familiares que en la primera instancia los decían, no, ¿para qué voy a hablar con un psicólogo? Cuando se les llamaba a la familia, no entendían como muy bien. Esto de poder trabajar como en interdisciplina, más en la complementariedad y de compartir de qué se trataba el trabajo, de que también las familias pudieran acceder y entender que esto no se trataba de hacer, bueno, un espacio de psicoterapia, sino de, bueno, esta evaluación, ¿no?, de riesgos, de potencialidades, de poder darle un lugar al paciente como persona, ¿no?, de conocer a la familia y de conocer quién es ese paciente que está allí internado, que muchas veces ingresa y rápidamente, en pocas horas, está ventilado, con el cual no podemos hablar, o cuando ingresa, aunque no esté ventilado, que esté con OAF o BNI, es difícil establecer, viene muy asustado, es difícil como, bueno, conocerlo, saber quién es, y entonces a través de las familias podemos saber quién es esa persona, ¿no?, cuáles son sus intereses, quién es la familia que está detrás de ella, y cómo podemos acompañarla mejor. También cómo podemos acompañar a esta familia, que bueno, que en un principio no podía venir, pero que rápidamente también logramos empezar a trabajar para que pudieran venir a la UCI y a través de un espacio que tenemos pudieran ver al familiar, ¿sí? Y entonces creo que eso, el pasaje de la multidisciplina, trabajando todos como medio desconectados, al trabajar todos interconectados, en la que el médico diariamente se comunica con nosotros, si no nos vimos adentro de la UCI, nos llama, nos pasa la situación del paciente para que nosotros después podamos hablar con la familia. Por supuesto que no hablamos de los aspectos médicos, pero tenemos que saber cuál es la situación del paciente en ese momento en la UCI, ¿no? Y partimos desde este lugar de, bueno, evaluar riesgos, pero también potencialidades, pensar cuáles son los recursos internos de ese paciente, de esa familia para afrontar esta situación, ¿no? Cuáles son también los recursos externos, cuáles han sido sus fortalezas o sus lugares de recursos para afrontar otras situaciones difíciles en la vida, ¿no? De dónde han sacado fuerzas, y en esto de ampliar la mirada decimos, bueno, hacer un diagnóstico y un abordaje situacional. El paciente es la situación, y muchas veces, bueno, en esta mirada y en este diagnóstico, evaluar, bueno, ¿quién es el paciente?, ¿no? Y entonces, bueno, con Ana hablábamos en relación a familias, pero compartirles, digo, bueno, llamar a la esposa de un paciente y que la señora, bueno, relatara que en realidad fue el nieto de 15 años el que contagió, porque, bueno, en la práctica de uno de los deportes, el equipo se contrajo el COVID, lo trajo a la casa, su abuelo estaba en UCI, cómo estaba viviendo este adolescente esta situación, ¿no? Y cómo traía abiertamente la culpa en relación al abuelo y lo que le pudiera pasar al abuelo. Y entonces, desde este lugar, bueno, abrir la mirada, el espectro, hacer las coordinaciones, bueno, ofrecer y buscar, bueno, en qué, cómo podíamos acompañar o desde qué lugares poder acceder a este adolescente para que tuviera un espacio donde también poder tramitar esto que estaba sucediendo, ¿no? Y que muchas veces en estas situaciones, por ahí
el adolescente o el otro familiar no es socio del hospital, entonces ni es socio de los seguros que estamos acompañando, pero bueno, buscar a través de sus redes, a través del liceo, a través de su servicio de salud, cómo se podía conectar, ¿no? Para que tuviera también un espacio, un lugar donde poder tramitar esta situación. Desde ese lugar, esto de, bueno, la consulta terapéutica, a veces es una, a veces son dos, digo, o sea, y son a través del teléfono. Bueno, cuál es la oportunidad y sobre todo el rol activo del psicólogo también desde este lugar, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la escucha, sino con una mirada muy abarcativa y un rol muy activo en ese sentido, generando redes y generando coordinaciones con otros equipos, con trabajo social, con otros colegas, con médicos, con los compañeros de enfermería permanentemente. Y en esto de, bueno, ¿cómo lo hacemos en concreto con los pacientes dentro de la unidad? Bueno, como decía, o como nos mostraba Ana hace un rato, también nos vestimos y entramos, en general entramos con los compañeros de enfermería que van a hacer como algunos de los controles y que entonces ahí a veces podemos pasar de la máscara a las cánulas para que el paciente pueda hablar en determinados momentos, ¿no? Si es posible nos sentamos y si no pasamos mucho rato parados al lado del paciente, pudiendo, que ha sido como todo un proceso, porque yo les decía, al principio no entraba mucho, en general los médicos y enfermería nos decían, no, no entren, no se expongan, como, bueno, esta cuestión de que no, hoy en día ya es como, bueno, sí, mira, tal paciente está angustiado hace tiempo, capaz que está bueno que entres, ¿no? Digo, como en esta cuestión del cuidado y del rol del otro, y bueno, qué es lo que podemos, ha ido variando ese lugar nuestro, ¿no? Y ponía ahí como el teléfono, y esto de que viene un teléfono en camilla o en algo, porque la verdad que ha sido para nosotros, en la UCI, los teléfonos son como una herramienta fundamental. Nos manejamos a veces con los teléfonos del paciente, pero también con teléfonos del hospital, que vamos entrando a una u otra habitación de acuerdo a las situaciones, porque, bueno, si el paciente está lúcido, está despierto y puede utilizar su teléfono, bueno, por supuesto que lo habilitamos, que los compañeros de enfermería, de fisiatría, de fisioterapia se los ponen a cargar, hacemos que la familia lo llamen o que ellos se comuniquen, ¿no? Pero muchas veces también trabajamos con los celulares del hospital porque, bueno, los teléfonos de los pacientes en general se bloquean y si el paciente está sedado, no puede, pero sí trabajamos mucho con la familia en llamar a la familia y que la familia le hable al paciente, aunque el paciente esté sedado y dormido, ¿sí? Que de verdad eso ha sido muy importante para la familia, sin duda, el poder hablar y sentir que está haciendo algo por su familiar. Desde quienes ponemos el teléfono y a veces, bueno, vemos las reacciones del paciente que está sedado, y que de verdad yo he visto muchas veces reacciones o sensaciones de que el paciente escucha la voz de los familiares y tiene como algún pequeño gesto o movimiento, y enfermería también nos lo dice, ¿no? Entonces a veces salen, y esta cuestión de verdad, el paciente está curarizado, dormido, no debería haber ningún movimiento, y uno ve como una respuesta hacia la voz del familiar, y de verdad que eso ha sido como un recurso muy importante en muchas situaciones, en pacientes que han salido y en pacientes que han fallecido, y los familiares de verdad agradecen profundamente el haber podido comunicarse, el haber podido darle un mensaje. Muchas veces es bastante impactante, los médicos, enfermería, todos salimos muy movilizados porque a la familia les cantan, les recitan un poema, y quien está sosteniendo el teléfono después sale, ¿no? Y en esto del cuidado de equipo, bueno, yo de ir atrás después de un enfermero o alguien, bueno, ¿cómo estás? Y bueno, y estoy muy impactado porque de verdad que ese momento es muy fuerte, y bueno, y cómo nos sostenemos y nos acompañamos, y desde ese lugar hasta, bueno, con cosas como traer caramelos. Hoy finalmente llevé una caramelera, pero si no llevaba bolsas de caramelos que poníamos allí. Bueno, esta cuestión de lo dulce, de lo que necesitamos para cuidarnos también entre todos. Nos están faltando a veces la posibilidad de los abrazos, ¿no?
pero desde ese lugar es como, bueno, una parte muy importante en el proceso con los pacientes, cuando ellos también pueden, a través del teléfono, comunicarse con la familia. También muchas veces nos comunicamos nosotros poniéndonos a través del vidrio, la UCI nuestra tiene todo vidrios, entonces los pacientes nos ven y nosotros a ellos, y muchas veces hablamos por teléfono con ellos ahí sin ingresar, y de verdad que, o si no pueden hablar porque están con las máscaras, a través de mensajes de texto, con conversaciones muy profundas, y que ellos, digo, realmente agradecen también y sienten que, bueno, que en estos momentos el poder canalizar la ansiedad, la angustia, los miedos, a través de esos recursos, ha sido el tiempo, perdón, Ana. Vamos, Pues, Elena, anda redondeando. vale, por eso. Y acá, digo, o sea, como para compartirles algunas de las frases de la verdad que estoy bien porque me tratan bien y me dan mucha motivación. Estos son mensajes de texto de un paciente. Para ir avanzando pasito a pasito, como me dicen, tengo un grupo de amigos de fierro que están, y desde acá las auxiliares de limpieza, las chicas de tisanería, pasan y saludan todo lo que hacen por mí. Me hacen sentir mejor las enfermeras, los enfermeros, los doc, la fisio, que siempre están. Y vamos arriba y salimos, quiero que les transmitas esto, que les haga llevar, muchas gracias de corazón, ¿no? Y otra paciente, la que suscribe, presenta satisfacción y profundo agradecimiento por la atención recibida, dice, bueno, sobre todo destacando el trato cercano y humano, ¿no? Que eso creo que todos desde este involucramiento realmente se logra. Por supuesto que hay pacientes que muchas veces también se enojan, y que desde esa realidad digo, bueno, porque estamos y esto que trabajamos con ellos, bueno, el enojo no es hacia nosotros, es a la situación a la que están viviendo. El COVID en sí genera mucha confusión, la salida de la intubación, confusión, dificultades para reorganizarse, para saber dónde está, y bueno, y también ahí el trabajo desde el psicólogo es una parte importante. Con las familias, a través del teléfono, a través de lo presencial, en lo individual, y cuando digo lo grupal, tiene que ver con que, bueno, muchas veces hacemos la llamada y nos piden para poner en altavoz, y están los 4 hijos del paciente y la esposa, y entonces desde ahí vamos haciendo intervenciones de acompañamiento, de generar la comunicación, lo que decíamos hoy, después el acompañamiento en el duelo, y la derivación, de acuerdo a y bueno, muchas veces digo, como esto, coordinar o derivar a otros colegas para que puedan seguir el proceso de duelo, más allá de que nosotros seguimos haciendo llamadas y estando disponibles para que ellos se puedan seguir comunicando con nosotros, ¿no? Esto de generar puentes. Elena, anda cerrando, sí, y ya está. dejamos el espacio. Ahí va. Esta es la última. Bueno, y en este momento de dolor me gustaría transmitirles el agradecimiento, y estas son palabras del hijo de un paciente fallecido al médico, ¿sí? A uno de los médicos que realiza las comunicaciones telefónicas. Dice, hacia vos y todo el equipo, tu cercanía, sinceridad y humanismo nos parecen, te definen como persona, como un gran profesional. Te dejo estas palabras, un gran abrazo al cual algún día nos podremos dar, y esa es como muchas veces la sensación de quienes quieren abrazarse. No sé qué pasará a futuro, no sé si solo recordaremos esta época como una anécdota entre graciosa y dramática, que contaremos a quienes vienen, o será el comienzo de un cambio que permanecerá y nos obligará a cambiar nuestras costumbres, incluso adaptarnos como profesión. No nos queda más que apelar a la clásica frase, en la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, y esperar que así sea. Y esta es de una compañera de enfermería, ¿sí? Y bueno, nada, los dejo por acá entonces. Bueno, te agradecemos pila, Elena, muy lindo el enfoque, y te agradecemos sobre todo las ganas y la disposición que siempre presentas para compartir tu experiencia. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada de Psicología, Daniele Restano. Daniele, si quieres, vas preparando tu material. Daniele es psicóloga, tiene la maestría en psicoterapia clínica de orientación junguiana, tiene formación en psicoterapia focal, se ha especializado en psicología oncológica y tanatológica, es terapeuta MDR, es psicóloga de la Policlínica Oncológica, CTI y Maternidad del SMI,
Tiene formación en cuidados paliativos y es docente en el posgrado de cuidados paliativos en UEM y en CLAE. ¿Ah? No estoy encontrando mi presentación, pequeño detalle. Detallecito. ¿Dónde Bueno, era para entrar en mi computadora? Vamos acá a sacar archivos. se darán cuenta, Daniele tiene un touch brasileño que la vende, abrasilerada Sí. desde hace cuántos años acá, mientras va... 20 años. Uruguayizada ya. Para que yo estoy viendo, no es esa, que yo ya fui acá, era... Uy. Ay, mi Dios querido, acabo de darme cuenta de una cosa. Daniele nos dio cátedra hoy en toda de cómo había que hacer compartir. No, ¿sabes qué pasa? Muchas veces como la computadora esa, yo tengo que ver acá, iPhone, iPad, acá. ¿Quieres que arranque? Yo lo que voy a hacer es, en 2 minutos, déjame ver si yo puedo mandarte por mail, pero ¿sabes qué? Mientras hacemos eso, sí, mandá la otra, pasa a la otra persona que yo ve por último. Ahí va, no es problema. Bárbaro, perfecto, perdón. Bueno, Sil, pasamos a Silvia Lustó. Silvia Lustó es una querida compañera de trabajo. Silvia es docente, es asistente del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, es psicóloga allí en el Departamento de Psicología Médica, hace la asistencia en el SENACE, y trabaja en una UCI de COVID de un prestador de salud privado. Es miembro y docente del Departamento de Fotolenguaje de API. Bueno, Silvia, siempre lista. Bueno, Silvia nos resolvió el asunto. Bueno, te escuchamos. Bien. Sí, bueno, perfecto. Sí, perfecto. Primero que nada, agradecer por esta oportunidad a la sociedad y bueno, y ni que hablar a todos los presentes que estamos en estas mismas coordenadas de tiempo, ya que no podemos compartir el espacio. Y bueno, voy a ir mostrando, ahora sí puedo decirles, en realidad pedí autorización, mi trabajo en CTI en área COVID lo realizo en la Asociación Española, estoy en el 4º piso, y bueno, me parece que este espacio también lo que tiene la riqueza es que entre colegas tiene algo de terapéutico, ¿no? Especialmente, bueno, en esta coyuntura poder compartir las experiencias. Bueno, como sabemos, por cualquier ingreso de cualquier patología, la persona que entre a un CTI siempre va a representar un alto impacto, ¿no? No solamente en el cuerpo, sino bueno, como en toda la salud biopsicosocial, pensando la persona así, y en su entorno, bueno, como sabemos, hace tiempo ya que se ha reconocido que las unidades de cuidados intensivos tienen alto impacto y por lo tanto se considera como un evento que modifica la vida y se ha descrito como una experiencia aterrorizante. Cuando recién comenzaron las UCI, la familia no tenía un lugar relevante a medida que fue pasando el tiempo y se fue notando la importancia de tener cerca los afectos, se fue habilitando más el ingreso de la familia y bueno, y ahora estamos en un tiempo diferente que esto pasó a ser también una dificultad, ¿no? Bueno, nombro la enfermedad por COVID como que es un trauma masivo, nos somete a una experiencia vulnerable e incontrolable, presente en los diferentes contextos en que interactuamos o pertenecemos y que está siendo sostenida en el tiempo, ¿verdad? Digo nos porque estamos todos en esta situación o sea que no hay forma de que no trabajemos también la implicación, porque ahora, bueno, ya la muerte o inminente o la posible gravedad, la tenemos también cercana, ¿no? Entonces creo que también estamos afectados y bueno, y no podemos dejar de desconocerlo. Bueno, ese es uno de los aspectos.
Bueno, también decir, acá voy a mostrar un poquito cómo está en el sector donde estoy la distribución de las camas, y voy a mostrar alguna foto que es real del área, como para que nos vayamos imaginando en el espacio donde hago las intervenciones. También quería decir que el tema del cuerpo, ¿no? Que si bien yo voy a tratar de focalizar lo que implica a los aspectos psicosociales, acá el cuerpo en las unidades de cuidados intensivos, o sea, ocupa un lugar central, ¿no? Y a veces como psicólogos, eso para mí también ha sido una barrera cuando empecé a trabajar, son cuerpos desnudos, o sea, y bueno, y todo lo que eso implica, a veces todo el imaginario que nosotros ponemos, de repente cuando trabajamos con el paciente nos damos cuenta que es una cuestión nuestra y no de él, o sea, pensamos en el pudor, a veces eso no entra en juego. Y bueno, o sea que es imposible, ¿no? Aislar, porque son factores que están estrechamente vinculados. Bueno, en cuanto a la distribución de las camas, en el sector donde estoy tenemos 17 camas de CTI, ¿tá? Después, en realidad, en ese piso hay 2 CTI, un área de cuidados intermedios, un área de cuidados convencionales o moderados, y después hay otra área que fue la que yo puse ahí, porque después ya les diré por qué, lo de la sala de nacer, que es un área donde hay unas 6 camas que a veces funcionan como CTI, en caso o sea, está como esa alternativa de que puede funcionar como CTI, que tiene, digamos, los dispositivos necesarios, o como convencional. Lo que sí está fijo en esa área es esa sala de nacer, porque empezaron a ver también, bueno, embarazadas o puérperas que tenían que nacer sus bebés, y una sala con 2 camas para tener la habitación, la internación conjunta de la díada. El lugar, digamos, mi lugar de pertenencia, donde sí estoy más fija, es en esas 17 camas de CTI, que son salas compartidas para 2 pacientes. Hay solamente una sala que está para un solo paciente, por necesidad que precise el paciente, por la patología que tenga, que él necesite un aislamiento por su enfermedad de base. Y bueno, acá también puse lo de con circuito cerrado de cámaras de vigilancia. La vigilancia la puse entre comillas porque sería también como para otro capítulo, eso todo lo que ha generado, o sea, los pacientes, imagínense que tienen, como no se da como en el caso de donde trabaja Elena, que tienen los pacientes en las salas que tienen vidrio, entonces son puertas comunes. Y bueno, se instaló este sistema, cosa que cuando no tenga que entrar, cuando no se entre, en los momentos que no se entre, en enfermería está las pantallas donde se ve los pacientes, cada uno en su sala, y ahí se puede, bueno, son de alta definición, se puede poner zoom, miran de repente la saturación, miran los parámetros bueno, que los médicos y enfermería necesiten mirar. Puse vigilancia, porque bueno, se llaman así, pero ha pasado a ser de vigilancia, de control, de un tema con el pudor para los que no tenemos pacientes de todas las edades, o sea, decirle, una de mis funciones era cuando entraba, primero que nada, decirle que estaban siendo mirados por esa cámara, porque me parece que todos tenemos derecho a saber una cosa así. A su vez, quien hacía ese rol también ha sido una tarea a veces que, bueno, que se ha cuestionado, quién hacía esa vigilancia o control. Y bueno, y ahora creo que estamos en una etapa que podría llamarle más de cuidado, ¿sí? Está más incorporado que esa cámara, así como nos resistíamos también a la necesidad no sé, del celular para tener sesiones de repente, bueno, si bien no es ni cerca de ser el ideal, pero en este momento se le está dando un uso útil. El equipo de salud, bueno, tenemos médicos intensivistas, auxiliares de servicio, auxiliares de enfermería, licenciados, estamos las psicólogas, estamos en el área COVID desde diciembre del 2020.
Actualmente, esto es de hasta ayer, 10 mujeres y 6 hombres estaban en esa área COVID, donde les digo que están las 17 camas, las edades de 22 años a 83. Y bueno, y ahí puse más o menos el tipo de oxigenoterapia que podían necesitar, desde lo más, digamos, más grave bueno, a estar mejor, que sería la intubación, BNI, el OAF, que es una oxigenación de alto flujo, y la máscara de flujo libre, ¿sí? Bueno, a ver, perfecto. Esto es un corredor que va a las salas, o sea, ahí están las salas. Las puertas que ustedes ven, bueno, eso, son salas. A la entrada de cada sala hay una mesita donde están las sobretúnicas, los guantes, la gorrita, los tapabocas N95, bueno, todo lo que las antiparras no están en todas las mesitas, pero están en algunos sectores. Esto, más que para que vean cómo es lo que me interesa es cómo, ay, perdón, es lo mismo, pero el recorrido que a veces hacemos, si un paciente, supónganse, allá al final, donde se ve el final, ahí como hacia la izquierda, está la enfermería. Entonces, muchas veces los familiares tienen que hacer un recorrido de 1 o de 2 corredores así como estos, hasta esta zona, que después ya está la puerta de salida para las escaleras. Tienen que recorrer en el momento cuando llegan, y especialmente cuando se van, que a veces es el momento en que puedo hacer una intervención con ellos, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nosotros entramos todos con ese equipo, que antes usaba solamente para la gente de block, y después nos tenemos que poner toda la ropa que les decía, y descartarla en una antesala que hay antes de salir, ¿no? Que también hay una forma de sacarse, que es muy importante, y bueno, no voy a adelantar un poquito más para no repetir. Esto es lo que les decía de las cámaras, ¿está? Bueno, ahí están los pacientes, y hay alguien, siempre 1 o 2 personas que están mirando a los pacientes. En esto, que también sería como para otro capítulo con el equipo de salud, acá donde ven que hay muchísimos vestidos, que es personal de salud, son 9 personas para hacer una maniobra de un paciente joven que precisaba que lo pronaran, o sea, que lo dieran vuelta para respirar. Y bueno, para hacer esa maniobra se precisaba entrar 9 personas. Y todo lo que se va generando, que estoy empezando como a observar eso, lo que significa ese momento, ¿no? Esa preparación, y bueno, sería un capítulo aparte ver las defensas que van poniendo en juego. Bueno, algo del marco teórico no voy a desplayarme, mucho lo comparto con Elena, de los primeros auxilios psicológicos, creo que es básico, si bien lo puede hacer cualquier persona que sea un poco, no sé, empática, es lo que a veces podría decir que es eso lo que hacemos, ¿no? Que es una herramienta rápida en realidad, y que bueno, que para tomar bueno, para ver lo que se puede hacer en ese medio hostil y de esa manera de emergencia, le ha servido en los equipos de intervención, de intervención psicológica con emergencias y desastres. Es algo que es una herramienta que se utiliza bastante. Y bueno, después de intervención en crisis, ya Elena también ha nombrado autores que son referentes. Yo de los que más veo y los que tenemos más cerca a veces, a Denise Defey la como referente, porque es muy clara con sus ejemplos, y lo tengo, como hay ciertas palabras y ciertas cosas que las tengo como muy presente, ¿no? De saber en una crisis eso, bueno, qué pasó, cuándo, eso sé que está pasando, porque en el área donde estoy es en el momento, ¿tá? Y después qué tocó, ¿tá? O a quién.
Y ahí es lo que a veces hago alguna indagación de ver de repente a quién se puede ayudar relacionado con ese paciente. Bien, bueno, psicología positiva, más que nada para centrarme en las fortalezas que vea que el paciente pueda tener, los que están en situación que puedan transmitirme algo de esto. Y también para ver las necesidades espirituales, ¿no? Ahora me estaba acordando de la nieta de un paciente, de una señora, que le trajo un rosario, y al ingresar, claro, ella después cuando ya se había vestido todo, el rosario quedó afuera, después yo pasé por una de esas mesitas donde ponemos, donde está toda la ropa para los equipos de protección personal, y veo el rosario y bueno, después se lo ingresamos a la señora que se lo había traído su nieta. El psicoanálisis vincular es para mí, bueno, es como mi formación así como más fuerte, digamos, o que me apasiona más. Creo que en estas situaciones uno va, ¿no?, de la teoría a la práctica, y me he preguntado muchas veces qué hago acá, o qué es lo que estoy haciendo. Por eso está bueno como volver de la práctica y decir, bueno, esto con qué lo puedo vincular, o qué hago desde mi rol de psicóloga. Bueno, de intervenciones con familiares, de las intervenciones con familiares, lo que les iba a transmitir, bueno, ellos ingresan, ellos en La Española tienen 2 visitas habilitadas, digamos, que puede ser más o menos durante 15 minutos, eso el que pueda estar viendo, trata un poco de controlar, más que nada por el cuidado de ese familiar también, de que no esté mucho expuesto al virus, que salga alrededor de esos 15 minutos, no es tal cual, pero bueno. Lo que hacemos es, desde mi lugar, he encontrado un lugar de intervención psicológica, a veces en el momento de colocación de ese equipo, que genera mucha ansiedad, están, bueno, afectados obviamente, y bueno, y poder reducir lo que tiene que ver con una experiencia traumática. A veces el resto del equipo no puede saber, o no tiene tiempo de preguntar, o está en otras funciones, y hay personas que llegan a ver a su familiar y nunca, o sea, habían estado en un CTI, y es realmente una situación bastante impactante, ¿no? Entonces, es como sostener, ayudo. Yo a veces digo, bueno, esto es como la función de holding de Winnicott, esto de poder ayudo a vestir, mientras busco a ver algo de lo que se pueda hablar, pero como para armar y para ver si tiene recursos para entrar esa persona, y bueno, y después será otra cosa en ese recorrido que les digo de cuando se van, ¿tá? Este es un momento bastante crucial que evidentemente no puedo estar para todos, porque bueno, hay otra compañera, también otra psicóloga que está, pero no en ese STI, o sea, no en esa parte, o sea que muchos familiares, ellos no tienen un horario fijo, lo que sí tienen es el momento de los cambios de guardia, que no pueden ir, obviamente por un tema bueno, de la dinámica del trabajo. Entonces, no estoy para todos los familiares, ¿tá? A veces digo que hago como si fuese un triage psicológico, porque bueno, es en los momentos que se puede. Y ahí sí, en el momento de que se sacan el equipo, se acompaña a la salida del área, habilito más a la expresión de las emociones, los sentimientos, lo que piensan, valido emociones, otras no, y bueno, y una alianza terapéutica basada en lo que se puede, ¿no? Esto que fui como poniendo acá, que esto la procedencia, digamos, del sufrimiento en familiares, es de lo más consciente, ¿no? De lo que sí ellos traen desde el relato, ¿tá? La barrera física y emocional en la relación del paciente con el familiar, bueno, por la enfermedad, por todo el equipo, sentimientos de culpa a veces por el contagio, a veces los que van a ver a su
a su familiar, bueno, ellos de repente ya cursaron la enfermedad, están bien, y bueno, todas estas cosas que se están dando, ¿no? Este conocimiento que no es tan alejado en el imaginario social, ¿no? Este conocimiento popular del mal pronóstico de los pacientes que ingresan a CTI. Entonces eso sí, realmente genera mucho dolor, mucha angustia, mucha preocupación, el temor por la gravedad de inminente muerte, el ocultamiento que tienen que hacer a veces o que se hacen de malas noticias por fallecimiento reciente en la familia. Me ha pasado hace poco de una familiar, una señora que iba a ver a su esposo, y bueno, o sea, y habían fallecido sus dos padres, tenían sus padres muy añosos y habían fallecido, y esta sensación de que sabía que cuando iba a entrar, el esposo le iba a preguntar por sus suegros, y qué iba a hacer, cómo lo iba, qué le iba a decir, ¿no? Son situaciones bien, bien complicadas. Y bueno, y que ellos están en duelo, ¿no? La procedencia del sufrimiento en pacientes será extremadamente variable, sin duda, pero bueno, de lo que se detecta sí más presente es la ansiedad, la angustia, trastornos del sueño, el miedo a la muerte, un miedo que también basado en lo que en cuestiones reales de lo que va pasando. Hay muchas personas jóvenes que pasan su enfermedad, su internación lúcidos, a su vez está los que les pasa que en la sala de al lado, o sea, en la misma sala, digamos, en la cama de al lado, de repente fallece el paciente de al lado. Entonces eso es una de las cosas que trabajamos también, del duelo de esos fallecimientos. No me quiero pasar de la hora. Bueno, el aislamiento, ni que hablar, la soledad, la preocupación por la familia. Esto de la preocupación por la familia, saben que a veces termina siendo protector. He visto cómo algunas personas, cuando uno indaga, ¿no?, por quién están preocupados, que el que está cursando la enfermedad, de repente ese familiar es en su domicilio, a ellos uno, digo, desde lo real, uno ve que, bueno, pero no es como decirlo, pero tú estás acá, o sea, el otro está en su casa, o sea que no está tan mal. Pero muchas veces esa tensión y ese como ligarse a ver, hacerle el seguimiento a ese familiar, termina siendo protector. Entonces, bueno, en esto de la crisis también, de qué tocamos, cómo cada uno se defiende, y bueno, y no mover mucho, sino agarrarnos de lo que le sirva a cada persona. Me parece que hay que ser como bastante cuidadoso, ¿no? Bueno, esta foto, por supuesto que no es de ningún familiar, ningún paciente, es una de las fotos para los que me conocen y que saben que pertenezco al departamento de fotolenguaje. Me parece que son fotos bueno, que transmiten mucho. Y tomé esto de intervenciones del gesto a la palabra, es digamos, de un libro es un libro de un francés que es psicoanalista, Boris Cyrulnik. Seguramente lo estoy diciendo mal porque soy bastante desastrosa con eso, pero bueno, es algo así. Boris, yo estaba leyendo El amor que nos cura, que es un libro sobre resiliencia, y bueno, me parece que Boris, por lo que vi de su historia, es realmente un resiliente, y bueno, y no sé, y me quedó como sonando esto del gesto de la palabra, porque en esto de nuestras intervenciones, o sea, hay que cambiar como en muchas cosas el chip que tenemos, o que lo hacemos en otras situaciones de consultorio, donde no se impone el cuerpo, donde no se impone la gravedad, hablamos de la escucha activa. Acá muchas veces no, o sea, tengo que tomar lo poquito que puedo saber de ese paciente para poner yo en palabras. Algunos que veo que se pueden beneficiar, la familia les trae un cuaderno, entonces ellos van escribiendo algunas cosas, ¿no?
Para algunos es muy necesario hablar y dejar como ciertos asuntos arreglados por sí llega a pasar, por sí se llegan a morir. ¿tá? Otros es mejor, no es un tema que quieren tocarlo, ¿no? Bueno. Les cuento un poquito de un abordaje con una familia. Esto es de un paciente de 30 años, bueno, obviamente estaba cursando COVID y requirió intubación. No voy a hablar de otras cuestiones, qué patologías o todas esas cuestiones, me parece es una persona, no importa por qué estaba además del COVID, pero bueno, eso, es una persona que 30 años, eso nos da así un pantallazo en el momento de su vida, ¿no? Bueno, vive con su pareja, sus 2 hijos de 6 y 9 años, y los padres del paciente que vivían en el mismo terreno. Las intervenciones que realicé fue durante la visita del padre, ¿tá? Y telefónica con la esposa y la madre del paciente. Bueno, ¿por qué? Capaz que, digo, en esta preparación uno tiene que también hacer el duelo por todo lo que no va a decir o por todas las cuestiones que va a dejar, así que, bueno, en esta situación lo que pasó fue que se dio un estresor aparte de que, imagínense, un señor, bueno, obviamente es un padre, un señor mayor de este muchacho que viene a ver a su hijo en esa situación. Se dio un estresor aparte que hizo a todo lo vincular y a todas las defensas del equipo a ponerse en juego, o sea que fue una situación bastante compleja y bueno, y eso, muy difícil. El señor ingresa en uno de esos corredores que le digo, bueno, que le autorizan el ingreso, sí llaman a enfermería y dicen pasa el familiar del paciente tanto, o nombran la cama porque bueno, más fácil. 1, 2, 3, bueno, bárbaro, pasa, pero mientras él da toda la vuelta, llega, ya enfermería, de repente el que atendió está haciendo otra cosa o tiene que hacer algo de otra urgencia. Entonces el señor, cuando pasa, por ahí se encuentra con un auxiliar, bueno, creo que fue un auxiliar de servicio, no importa, se encuentra con alguien que pregunta, la cama 1, 2, 3, ¿dónde es? Y la persona le dijo, la cama 1, 2, 3 es para allá, y el señor entra, así como estaba, entró. Y bueno, después se ve en las cámaras y alguien dijo, pero hay un familiar que no tiene todo el equipo de protección. Bueno, ahí está, justo escuché la situación, en realidad iba a ir la licenciada en enfermería, bueno, todo lo que generó, porque yo le decía a la licenciada de enfermería, bueno, primero que nada, porque lo que le sale de repente es rezongarlos, ¿no? O decir, ¿cómo? Digo, primero que nada, pensá, o sea, por lo menos enfermería, primero que nada, pensá en la situación que este señor debe estar ya emocionalmente, no podemos ir a rezongarlo porque, bueno, la cosa que el señor, enseguida que sale y se le explica de que, bueno, no había entrado, tenía que salir ya porque precisaba todo un equipo y no sé cuánto, y iba como conectando más o menos conmigo, pero bueno, ahí la enfermería sabía que era responsable de repente, o un poco más responsable en esa situación, le dice algo más, él agarra, toma de ahí de la mesita el pulverizador del alcohol, y empieza a rociarse, se tiraba alcohol y no paraba de tirarse alcohol y nos mostraba que él tenía una cirugía de pulmón y fíjense si yo me contagio y veía, o sea, totalmente descontrolada la situación y ahí él empezó a decir que entonces él iba a hacer la denuncia porque alguien era responsable de que le hubiese entrado así. ¿tá? Bueno, la cosa es que para hacerlo un poco más corto, pude como hacerle el seguimiento, sí lo orientamos dónde consultar, él no era, era socio de otro prestador de salud, se hizo la orientación en cuanto a eso, el señor se fue con la idea de hacer la denuncia, pero lo importante es que pudimos hacer el seguimiento telefónico, por suerte no se contagió, y él poder
por lo menos postergar lo de la supuesta denuncia y todas esas cuestiones, porque me parecía que eso le iba a generar a él, bueno, como por sus características o por lo que vi en ese momento, como aspectos muy persecutorios de esto de que su hijo iba a seguir siendo cuidado ahí, y él estaba como muy enojado con el equipo. Entonces, bueno, pudimos como ir trabajando eso. Y con la esposa, en esto que bueno, que muy bien transmite, ahora sí de lo último que me viene es de Denise, de Fey, esto de la narrativa y lo que se dice de los sucesos, que también Elena hace un rato lo transmitía, preguntando, bueno, cómo estaban estos hijos, qué se le estaba diciendo, qué sabían del padre, ¿tá? Le decían de repente, a papá no se le puede bajar la fiebre, no se le baja la fiebre. Entonces imagínense, ¿no? O sea, al final lo traumático no iba a ser más allá de la situación en sí, que sí era muy dolorosa y sigue siendo, y bueno, y ese paciente falleció, pero imagínense para ese niño o para esos niños transmitirle de que cada vez que ellos tengan fiebre, la asociación también venía por ese lado, ¿no? Que bueno. Bueno, las intervenciones con los pacientes, bueno, tengo como muchas que tengo ahí como muy presentes, pero creo que es acompañar, sostener, a veces lo pienso como bueno, el hacer como si fuese una realidad suplementaria de a ratos, y que nos olvidemos un poco que estamos en ese contexto, ¿tá? Pero lo de hablar, lo de la escucha activa, se da muy poco, porque en realidad es muchas veces más las palabras que tengo que poner de lo poco cuidadosamente que me pueden transmitir o que me parece, y que bueno, y jugamos a onda con gestos, me vas validando tú, me vas, haces ese rol y me vas validando si yo lo que digo tiene que ver con tu vida, con tu historia, o no, porque la realidad es que tienen que respirar, y que primero que nada tienen que respirar. Así que bueno, esto de las construcciones, es en el mejor de los casos, o sea, es como lo más, ¿no? Con los pacientes, sí, tengo una historia de una paciente divina de 49 años que llegó a estar intubada y todo, y bueno, y se pudo ir de alta, bueno, con ella sí pudimos hacer como un trabajo más rico en este sentido, ¿no? Para anudar lo que le va quedando ahí de lo traumático, de los procedimientos invasivos, y poder, sí, ella sí, porque por suerte se salvó, y bueno, y entonces va a tener como chance de después cargar como de repente un trastorno por estrés postraumático, o vaya a saber cuánta cosa, de todas esas experiencias que sí se las olvidan en parte, pero bueno, quedan ahí como restos, ¿no? Debo estar en hora. Así que, bueno, nada, y les dejo esta frase, es de una etnóloga. La capacidad para descifrar los fenómenos que nos rodean nos protege moralmente, atenuando nuestros miedos, ¿tá? Esto también me sentí como muy identificada de lo que se hace ahí. Le genera, los pacientes están muy pendientes de su saturación, de lo que se sabe, ¿no? De lo que se viene estudiando. Bueno, las bombas, lo que se llama las bombas, que es la medicación que les pasa, o sea, hay muchos ruidos invasivos en un CTI, y entonces cada ruido, bueno, alguno de los ruidos que también mostraba Elena, le genera, es un estresor, bueno, esto que estará diciendo, y para mejor enfermería está del otro lado, o quién sabe dónde están, yo no puedo llamar, entonces poder hacer una interpretación, no, simplemente transmitir de qué significan esos ruidos, puede atenuar bastante los miedos, ¿sí? Bueno, nada, eso, decirles
que en este caso es también tender una mano a alguien que no está solamente agonizando por su cuerpo enfermo, ¿no? Hay un psiquismo que está agonizando porque estamos pasando una pandemia y muchos de ellos de repente hacía un par de días que estaban en su casa escuchando las noticias, en fin, o que como también tuvimos compañeros enfermeros de la salud que estaban hacía un par de días cuidando a otros. Así que, nada, muchas gracias y los dejo con un abrazo también del fotolenguaje, como los que queremos volver. Bueno, sí, muchas gracias por anticipar la presentación. Yo agradezco muchísimo porque estaba con lío acá. Yo no sé si ahora están viendo la mía o no ahí. Sí, ¿Sí? Agrándala. Sí, ya la voy a agrandar, pero ahora para saber si se estaba viendo. Fuiste muy rápida, Daniele. Ya teníamos todo preparado con Elena, ya estaba todo gatillado por las dudas. Sí, por las dudas. Muy bien, bueno, Elena, a Daniele ya la presentamos, así que la escuchamos. Bueno, siguiendo un poco y intentando ir más rápido como algunas de las diapositivas de lo que ya fueron compartidos por las colegas. Y yo también soy muy visual, o sea que mis diapositivas tienen más que nada imágenes que yo creo que cuentan muchísimo, y de las cosas que estoy aprendiendo es sonreír con los ojos, con la mirada, y los pacientes se dan cuenta, y yo creo que es algo de lo visual, de aprender a leer las miradas de nuestros colegas a través de toda esa ropa que vieron ahí nuestra. Yo creo que es algo que lo rescato muchísimo de lo que vamos aprendiendo. Hago primero una cronología de lo que está pasando y lo que ha pasado en el lugar en donde yo trabajo, que es en el SMI. Ahí el equipo dentro del área COVID es una psicóloga, soy yo, con todo el equipo, entonces lo interdisciplinar ha sido fundamental para que yo pudiera funcionar. Me he apoyado y me sigo apoyando muchísimo en enfermería, en los fisioterapeutas y en los médicos, para que entiendan muy bien lo que es psicología y cómo podemos escucharnos entre todos para que todos recabamos datos para poder ir complementando el trabajo uno del otro. Bueno, en marzo de 2020 empezamos a ver cómo el mundo y los diferentes centros de salud se preparaban para lo desconocido, y acá era como esperar la bomba y teorizar. Íbamos a muchos webinars de España, de Italia, queríamos saber y decíamos, bueno, viene ahora, no viene. Demoró, nos descansamos. En junio aparecieron como algunos casos que tuvimos mucha incertidumbre, pero fueron casos leves o de adultos mayores, o sea, personas que nosotros teníamos determinadas características del año pasado de la población COVID y de ahora, que más o menos los profesionales estábamos sobrellevando y que teníamos. Hicimos una jornada, empezamos a hacer jornadas entre los profesionales de la salud para crear un plan de atención para los pacientes y los familiares, y en noviembre empezamos a ver casos y la realidad de Europa nos llega acá y empezó a aparecer casos graves, las primeras muertes en el CTI, la discriminación entre los colegas que estaban trabajando dentro del CTI COVID, entre el área COVID, el miedo a llevar para su casa, porque en ese momento no había vacuna, entonces quien trabajaba ahí iba con muchísimo miedo a llevar la enfermedad. No teníamos tan instrumentado la vestimenta, los protocolos, éramos como estar repasando de uno con otro. En día también lo repasamos, pero era todos, bueno, te vestiste bien, te desvestiste, y ahora como que eso se fue como automatizando y mucho más el cuidado entre todos los miembros del equipo.
En mayo del 2021 seguimos aprendiendo. Actualmente el sanatorio cuenta con 3 pisos dedicados a pacientes COVID, una sala general en donde hay 32 camas, que es el área pre-COVID, los pacientes que están esperando a la confirmatorio y los pacientes que no están graves, que no necesitan un respirador ni ventilación asistida. Después está el CTI con 24 camas y cuidado intermedio con también 24 camas, que en ese momento el CTI está con las 24 camas ocupadas, con pacientes con un promedio de edad de 55 años. ¿Ah? El año pasado era distinto. Y algo que yo me pregunto siempre cuando yo entro al sanatorio, pero yo creo que cuando nosotros estamos frente a una situación de crisis como es ahora, y es un rol nuevo para todos los médicos, para todo el personal de salud, pero ¿quién nosotros como psicólogos nos transformamos? ¿Quién yo soy? ¿Quién yo quiero ser cuando entro a ver ese paciente, a esa familia? Y vamos viendo la impronta de cada uno de nosotras y cada uno de los psicólogos con su historia. En mi caso, yo me di cuenta que una de las cosas que me motivó a ir a trabajar ahí es tener a toda mi familia en Brasil en una situación de pandemia muy grave y yo me sentía con mucha impotencia. Entonces yo digo, bueno, vamos a aportar mi granito. Yo estudié para intervención en crisis, yo tengo la mirada de cuidados paliativos, pero también había algo personal de Daniele que entraba en esa área COVID, que era, yo estoy ayudando a otros, pero también espero que alguien me ayude en mi familia si lo necesitara de otro lado. Yo creo que siempre que nosotros entramos en ese tipo de acompañar a alguien en una situación de sufrimiento, es importante saber quién yo estoy, pero también ese quién yo estoy, de también dejar de lado mi historia personal para poder escuchar la historia del otro y no contaminada de mi historia y no estar atendiendo a mi madre, a mi hermano, no sé, mis duelos ahí adentro. Bueno, ¿cuáles son los pacientes que nosotros vemos? Yo creo que es algo bastante importante, cómo llegan nuestros pacientes. Llegan muy bombardeados de una información de lo que ya se vio durante 1 año y medio de pandemia por la tele, al inicio más que nada con la incertidumbre, con el miedo, pero pacientes mayores el año pasado, ese año pacientes jóvenes y no tan jóvenes, pero también con esa característica ya como el miedo a si me intuban, yo me muero, porque ya tienen duelos arriba. Antes era, el año pasado es, ¿tenés algún conocido que tuvo COVID? ¿Tenés algún conocido que estuvo internado? Y ahora es, ¿tenés a alguien que falleció de COVID? Y infelizmente hoy en día todos tenemos un conocido por lo menos que ha fallecido de COVID. Entonces, esos pacientes ya entran con ese peso de todo lo imaginario, de todo lo que es, y el aislamiento, porque hay una cosa que yo al trabajar en el área de trasplante de médula, que los pacientes ya están aislados y a veces es peor el miedo en los pacientes que están en sala, que no están tan graves, es más el miedo al aislamiento, a estar por primera vez a veces con sus pensamientos, lo que los lleva a aumentar mucho la ansiedad, además de toda la parte física, pero como pensando varias cosas desde lo simbólico, que van como jugando en las características de nuestros pacientes y en los miedos. El miedo a encontrarse con sus propios fantasmas, con su sombra, con su historia personal, con los duelos no resueltos, el miedo a la familia que está afuera, el miedo a si yo empeoro, si yo sufro, si no me escuchan. Yo siempre explico, están solos, pero hay una cámara, porque hay cámaras, yo digo, que está mirándolos, y hay millones de ojos, por lo menos 10 enfermeros y por lo menos 3 o 4 médicos que están 24 horas mirándolos. Estamos en un gran hermano, y ahí como que se ríe y quedan como una cosa, somos muy boyeristas, pero te estamos mirando todo el tiempo, y le da como una tranquilidad para ellos. Utilizo mucho el humor como una herramienta para trabajar ahí. Bueno, las diferencias yo ya hablé. Bueno, las principales intervenciones, yo creo que todo el mundo ya fue, de las otras colegas ya fueron hablando, pero ser un espacio seguro,
dejar que expresen emociones, porque muchas veces con los médicos, con los que más ellos expresan es con los enfermeros e incluso con los auxiliares de servicio que están más tiempo, que ellos sienten y se sienten como con menos presión y terminan a veces llorando, terminan contando cómo validar cuáles son sus miedos, porque muchas veces tienen miedo de que eso sea juzgado, o con hombres principalmente, de quebrarse, y cuando se permiten quebrarse generalmente cuando hablan de su familia. Hacer un poco de psicoeducación, de cómo funciona el área, eso que yo dije de explicar de las cámaras, cómo van a entrar, qué son los diferentes tipos de mascaritas, no confiarse demasiado en el tema de la falta de aire, porque hay veces que los pacientes COVID tienen una característica que no se dan cuenta cuando están aumentando la disnea. Entonces, bueno, que no se saquen, si tiene algún respirador, alguna máscara, alguna cosa, que no se saquen. Crear la historia narrativa del paciente. Muchas veces no se puede crear la historia narrativa como el paciente, pero nosotros vamos a sacar información de enfermería, de los médicos, pero principalmente de la familia, cuando podemos hablar con la familia para ir construyendo, porque ahí el paciente, cuando uno entra en esos 5 minutos, como dijo Silvia, que muchas veces tenemos que ir hablando nosotros mucho más que ellos, puede dar herramientas. Tu hijo me contó tal cosa, que vos te gustaban mucho las historias, que te gustaba la música, entonces vos no entras tanto solo por la patología y ellos se sienten personas más allá del COVID. Y eso es algo que es necesario mientras están transitando esa etapa. Ejercicios prácticos para manejar el estrés y la ansiedad, muchas veces le damos herramientas de mindfulness, de respiración, como para ir ayudándolos, y eso es muy bueno y ayuda mucho con el tema de la respiración, o con la noche, que es el miedo también trabajar, o sea, en la parte de psicoeducación y ejercicios prácticos. Bueno, de noche uno a veces tiene miedo de dormirse, porque tiene miedo de que si uno afloja, no vamos a verte, perder el control, lo que significa, qué está por detrás de su historia. Algo muy importante que nosotros estamos intentando brindar, no entran familiares, todavía estamos peleando, consiguiendo, intentando en el SMI, no entran familiares, pero bueno, apoyar que el paciente siga con sus creencias y su espiritualidad, y hemos logrado hacer videollamadas con los referentes religiosos de algunos pacientes, si era importante. No es lo ideal, pero es algo que para la familia fue muy importante y para el paciente también. Chequear si hay duelos anteriores. Muchas veces uno piensa duelos solamente a corto plazo, pero el estar solo muchas veces, por primera vez, hace que se revivan duelos de la madre, del padre, y bueno, ver cómo transitó, si esos duelos fueron bien transitados, si todavía están abiertos, y desde ahí ir como también ayudándolos a separar, o muchas veces con pacientes jóvenes que dicen, ¿y si mis hijos? ¿Y si me pasa a mí? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a tus hijos? ¿Cómo hacerlos partícipe? O tu mujer. Y algo que está siendo demasiado común es trabajar la muerte, el duelo del paciente internado que fallece, otro familiar en otro lugar por COVID también. Y eso es muy difícil a veces trabajar, porque el paciente siente que fue él que transmitió el virus, y acá es quitar las culpas, que nadie hace por gusto, dejar que exprese, pero es un duelo muy cargado y además sin despedidas. Bueno, ¿quiénes son las familias de nuestros pacientes? Saber quién son el referente, porque muchas veces tiene un hermano, un padre, pero están peleados. Si es más importante como referente un amigo, un vecino, que ese hermano que no estaba, bueno, ir sabiendo, ir intentando respetar esas diferencias, esas historias. Y como yo ya había dicho antes, la familia va a ser fundamental para ir construyendo la historia del paciente, ¿tá? Y muchas veces nosotros vamos a hacer el vínculo para facilitar la comunicación entre el familiar con el equipo de traducir, porque a veces
son todos consulta telefónica, no hay un informe médico presencial en el área de Lucia, ya nuestra, es siempre por teléfono. Entonces muchas veces por el estrés, por todo lo que implica recibir esa noticia, muchas veces los pacientes nos preguntan al médico todo en el momento. Entonces nosotros funcionamos un poco como nexo. No hablamos como absolutamente todas las familias, pero intentamos que siempre haya un momento de que quede la posibilidad que el psicólogo hable, ir recabando de que si el enfermero habló con la familia algún día, si el médico, ir como rescatando todos esos puntos para ir criando, porque como hay poco personal, entonces, de la parte psicológica, que en general soy yo, ir ayudando con todo el equipo. Lo otro, también trabajar muchísimo con esas familias, se están transitando, porque muchas veces tienen a 2 o 3 familiares, porque es una enfermedad intrafamiliar. Entonces, muchísimas veces tenemos a toda una familia con COVID. Entonces, ver si tenés a otro familiar en otro CTI, o en la institución, o en casa, cómo eso lo está viviendo, si falleció alguno, ir apoyándolos y ir entendiéndolos en el todo. Bueno, ¿por qué se me trancó? Ahí. Intervenciones con la familia, más o menos ahí yo ya fui hablando, brindar un lugar en donde no se sienta juzgado, para que pueda hablar del tema de las culpas, que yo creo que es de las cosas más importantes para sostener, explicar, hacer un poco de psicoeducación también con las familias, de la evolutividad de la enfermedad, que es muy lábil, y a veces el paciente en el decorrer de una semana es intubado y fallece. Entonces, explicar de que todos los días son como complejos, y ir explicando eso, sostener a la familia cuando la evolución es desfavorable, cómo ir acompañando en iniciar ese duelo sin quitar la esperanza. Algo muy importante que nosotros vamos haciendo es fomentar los rituales de duelo y despedida en las familias cuando el paciente se muere, aunque no pueda despedir. Bueno, ¿qué es lo importante para esa familia? ¿Cómo recordar? ¿Cómo hacer de forma online esos rituales? Es estar acompañado, fomentar que la familia esté acompañada, aunque sea de forma virtual, que eso va a ser muy importante para un duelo patológico. Hacer lo que sea importante y brindar como ciertas herramientas de duelo. Realizar conjuntamente con los médicos, eso debe ser de las cosas, como dijo Elena, que más me ha movilizado. Las videollamadas entre pacientes y familiares, cuando el paciente está lúcido, muchas veces nosotros también sostenemos el teléfono, pero en el caso del paciente que está sedado, curalizado, somos nosotros que estamos ahí y escuchamos y somos partícipes de declaraciones de amor, de cantar, de poemas, de despedidas, de pedidos de perdón, de muchas cosas, y es muy lindo, pero es muy intenso para todo el equipo que está en ese momento, porque como que por un momento sentís que estás invadiendo un espacio extremadamente íntimo, pero como sentirse, agradecer, disculparse muchas veces por ser parte de ese espacio, explicando que uno está invadiendo, pero nunca lo sintieron los familiares como una invasión, lo agradecen muchísimo. Algo que de inicio, como nosotros no tenemos visita, nos cuestionamos si solo fueron llamadas o videollamadas con los pacientes al final de la vida, las despedidas, pero fuimos viendo que es mucho más fácil ir empezando a transitar un duelo y estando como consciente de la evolución del paciente cuando nosotros brindamos la posibilidad de tener una videollamada con el paciente, incluso en coma. Después lo otro que nosotros hacemos es fomentar que la familia pueda expresar si tienen perdones o temas inconclusos,
cómo fomentar esas intervenciones entre la familia y el paciente, más que nada ayudando a la familia. Las llamadas luego del fallecimiento del paciente para apoyarlos en el proceso de duelo y intentar hacer intervenciones o derivaciones a otros centros cuando nosotros vemos de que hay riesgo de un duelo con cierta dificultad, que teóricamente todos los duelos por COVID son duelos complejos, pero dar la posibilidad en aquellos que ya tienen cierta fragilidad, que nosotros ya sabemos de que pueden tener patología psiquiátrica, de que tienen mayor dependencia, vínculos ambiguos, ese tipo de cosas. Entonces, con ese tipo de familias, ya ir teniendo un acompañamiento y ya ir intentando derivar para que pueda tener un seguimiento un poco mayor de lo que nosotros podemos dar ahí adentro. Bueno, ahora me gustaría compartir casitos que para mí fueron de las cosas más lindas y fue mi primer caso que me marcó muchísimo. Yo soy mucho de poner título a los casos hasta que la muerte nos separe. Me pareció que era exactamente esa familia. José tenía 75 años, obviamente los datos están cambiados, pero igualmente pido que lo que se hable acá quede acá con la descripción, que creo que una actividad científica, por si alguien, porque Uruguay es muy chico y por más que uno intente cambiar, a veces filtra algún conocido y se siente identificado, que sean cuidadosos. Bueno, José tenía 75 años y Marta 73, ambos muy creyentes. Eso es un dato que fue bastante importante acá. Estaban casados hace 45 años, tenían 7 hijos y 18 nietos. Al inicio del 2020, en un cumpleaños de uno de los nietos, Marta, José y varios miembros de la familia se contagian de COVID, empezando con síntomas leves de la enfermedad que rápidamente evoluciona a una neumonía. José también empeora sus síntomas y ambos son internados en la misma habitación, que fue algo que se buscó, como eran pareja, de que ingresaron juntos e ingresaron en la misma habitación. Pero no siempre lo que uno quiere como bueno termina siendo tan bueno. A los pocos días de la internación, Marta empeora y no da el tiempo de poner un biombo y tiene que ser intubada con una maniobra bastante rápida adelante de su marido y pasa para otra habitación de CTI. Y en ese momento yo empiezo a trabajar mucho más con los dos. Yo tuve ahí en mi ingenuidad, que era de los primeros pacientes que yo estaba viendo en CTI, yo decía, están bien, los dos están respirando, están con una mascarita, están juntos, qué lindo, romanticé todo el COVID, en menos de 24 horas empieza a empeorar y esa situación se desata. Lo que nosotros ahí hicimos fue empezar a trabajar también con la familia era muy creyente, se pudo hacer llamadas con un cura amigo de la familia, con la señora, aunque ella ya estaba ventilada, como para que pudiera estar acompañada desde su fe. Su marido estaba mejor en ese entonces, pero me decía que quería hablar con ella. Obviamente 2 celulares no podíamos tener, que hay un celular ahí adentro para hacer la videollamada, pero lo que hicimos es, utilizando los teléfonos de la habitación, yo me fui, avisé a él llamó y pudimos hacer eso 2 o 3 veces, en donde él pudo hablar con su señora, despedirse de ella, y los hijos en ese entonces no quisieron hacer una videollamada. Más que nada acompañaron, hicieron una llamada telefónica, y al poco tiempo, Marta falleció el 15 de diciembre, ese más o menos los días tampoco son así, pero bueno, falleció, y al poco tiempo empeora. El marido también es intubado, pero ahí sí la familia hace videollamadas y
aprovecha mucho ese espacio de poder despedirse, y para ello fue algo muy importante porque el papá, o sea, José, pudo hablar a sus hijos que él estaba en paz, que pudo despedirse, que pudo decir todo lo que él quería a su señora, y que él no tenía ningún problema, que estaba en paz con los hijos, que ellos dejaron que él descansara. Él pudo tener todo ese momento antes de ser intubado. Que eso son de las cosas que a veces los pacientes, como él vio que su señora se intubaba, él sabía cuando se estaba empeorando. Y al poquito tiempo también falleció, pero algo que fue muy importante para esa familia y fue un factor muy protector fue el tener su fe, y que los dos fallecieron juntos fue algo que ayudó muchísimo a la familia a transitar de mejor manera ese duelo. Ese es un caso. Ese otro caso que también hicimos como determinadas excepciones ahí adentro del CTI, y puse desaparecidos porque la paciente, no sé cómo estoy de tiempo, pero 5 minutitos. Está justa, 5 y así tenemos espacio para algún intercambio. Exactamente, por eso. Termino con ese caso que creo que fue bastante interesante porque era una característica diferente de esa paciente. María tenía 67 años, era ama de casa, estaba casada hace 38 años y tenía 3 hijos. Uno de ellos fallecido en alta mar, en donde ella nunca tuvo acceso al cuerpo. Ella lo vivía no como un duelo, vivía como el duelo de los desaparecidos, como ella tenía todavía la expectativa de que algún momento podría aparecer. La hija, una de las hijas vivía en otro departamento, el tercer hijo era el que vivía con ellos y fue el que los contagió. María y el marido también, lo mismo que los otros, que la otra pareja, fueron ingresados al sanatorio en diferentes pisos, porque ya ingresó ella de una forma y el marido ingresó prácticamente al CTI al día, fue intubado, y ella lo que más se angustiaba era que, y el hijo también, de que nuevamente iba a tener otro fallecimiento sin poder despedirse, sin poder ver, sin poder tener un velatorio. Entonces lo que nosotros arreglamos fue que ella con respirador, con todas las cosas que podíamos hacer, que pudiera despedirse antes que falleciera a su marido, y cuando se despidió también pudo ir al área donde estaba su marido, ya que los dos eran COVID, no había mayor riesgo ni nada, y eso fue algo que ayudó muchísimo. Obviamente es una señora que seguimos en contacto con ella, está cursando un duelo muy complejo, derivamos el hijo de ella al servicio de psicoterapia porque ya tenía un duelo por ese hermano, porque él iba a ir a pescar con ese hermano y no fue, entonces es un sobreviviente, y de vuelta ahora él tuvo COVID y no pasó nada, y uno de los padres se murió. Entonces, bueno, venimos trabajando ahí con todas esas puntas, y son como más o menos los diferentes roles que vamos teniendo con las familias, con el equipo, y sin sombra de duda las cosas más importantes es apoyarnos en el equipo. En mi caso es trabajar en equipo. Vamos a ver, el TROE que yo ni siquiera voy a hablar, que es otra paciente joven, que esa sobrevivió. Si no, yo traigo solo duelo, pacientes que fallecieron, no, la tercera esa sobrevivió. Y bueno, en el futuro, bueno, la creación de una policlínica para pacientes con sintomatología por estrés postraumático y secuelas por el COVID, y la creación de un grupo para familiares que estén cursando duelo, que todavía no hay en la institución en ese momento. Y bueno, muchísimas gracias, y estoy a las órdenes. Aceleré un poquito, pero bueno. Bueno, muy bien, bueno, Gracias. te agradecemos mucho, y por suerte se pudo resolver
Sí. las dificultades técnicas del inicio. Bueno, escuchándolas atentamente a Elena, a Silvia y a Daniele, pensaba, bueno, cómo cada una de ellas trajo en su caja de herramientas y sacó todas aquellas teorías y conocimientos que tenía a mano para poder pensar estos pacientes, ¿no? Lo comentaba con algunas de las compañeras, cuando arrancó toda esta historia, los españoles en los webinarios decían, los que trabajaban en las unidades de críticos, decían, tuvimos que echar mano a los paliativistas, y es verdad, ¿no? Los paliativistas estaban fogueados en estas cuestiones y tuvieron que aprender de intervenciones en crisis, ¿no? Los paliativistas tenemos otros procesos, otros tiempos, y acá se jugaban otras cosas. Yo las invité a las compañeras que escriban, estas cuestiones hay que plasmarlas. Escribir es un recurso fantástico para poder procesar esta intensidad, esta voz quebrada, de poder por momentos traer estas experiencias tan increíbles, ¿no? Cómo desde ese lugar se aprende y se aprende un montón. Nos pareció bien interesante traerla a las compañeras que trabajan en unidades referentes, que han ido construyendo y aprendiendo mucho sobre sus prácticas, han sido muy creativas además, este es otro tema, ¿no? Si bien se han inspirado en extranjeros y que ya han transitado por esto, seguramente la creatividad es otro elemento que el psicólogo debe incluir ahí. Me voy a fijar en el chat, chiquilinas, para que estamos bien de tiempo como para leer y hacer algún comentario. Bueno, tenemos, yo puse allí espacio para reflexionar, nos dice muy buena jornada, gracias por compartir sus experiencias, esto está bueno, es de una enorme generosidad compartir lo que han aprendido. Dice, esa policlínica que refería Daniela al final ya es una realidad o hace referencia a un deseo profesional. Está muy bien. A ver, esa policlínica es algo que estamos creando porque en realidad se está viendo recién ahora los primeros pacientes que están, los primeros pacientes no, pero ya hay, pero como que estamos viendo todo sobre la marcha. Los pacientes que ya están de alta, que necesitan alguna cosa, lo estamos derivando a la policlínica de psicología médica, pero la idea es crear a mediano y a corto plazo una policlínica específica para pacientes COVID que tengan determinadas características de estrés postraumático para trabajar, pero infelizmente esa policlínica todavía no está. No sé si alguna quiere decir, yo les cuento que en el Hospital de Clínicas este lunes pasado se inauguró, empezaron a trabajar la primer policlínica. Adriana, como habilitamos a todos, no podemos, la idea es que dejes de compartir pantalla. Adriana, a ver, Adriana, deja arriba, compartir pantalla, a ver si puede ser. Bueno, sigo con esto y Adriana mientras va dejando de compartir. Ahí va. Les decía que recientemente empezó y está integrada por un equipo interdisciplinario en donde participa el Departamento de Psicología Médica, así que apenas tengamos algún trabajo lo compartiremos por acá. Bueno, Roxana dice simplemente agradecerles, que hacen un gran trabajo, dice agradecerles a todas, sobre todo para nuestra psicóloga Elena, que es un sol, y es un miembro del equipo fundamental. Bueno, esto es súper, es un mimo, Elena, de los compañeros de trabajo. Dice, bien, yo quisiera saber de qué manera trabajan con los pacientes post-COVID, bueno, lo que estábamos comentando en psicoterapia o de un rol más de acompañamiento y apoyo. Bueno, no, creo que en esta construcción seguramente sean aspectos que hay que ir afinando.
¿Ah? Excelente, dice Lorena, Daniele, muy buena presentación, gracias a todas las expositoras, gracias por compartir estos espacios que generan aprendizaje. Y bueno, Silvia comenta que ya en La Española hay grupo psicoterapéutico para familiares de paciente COVID. Andrea dice desde Artigas saludos cordiales y felicitarlos por su excelente trabajo y ponencias, un gran aprendizaje desde vuestra labor. Muy buena iniciativa iniciar estas jornadas, muchas gracias. Bueno, nos da mucho gusto que el interior se haga presente, ¿no? De las cosas positivas que ha generado el COVID, si hay algo positivo que puede haber generado, es el esparcir, colectivizar y generar espacios de encuentro más sostenidos, ¿no? Con la comunidad científica, básicamente. Muy buenas experiencias, Daniele, qué interesante lo que se puede hacer post-COVID, excelente, están siendo pioneras en un ámbito de intervención nuevo, en definitiva, ¿no? Ánimo y fuerzas, dice Mijail. Bueno, súper lindo los mensajes. Qué importante como factor protector los sistemas de creencias previos, dice Rosa. Excelente trabajo, dice María. Felicitaciones por la gran fortaleza. Son un aliado en los abordajes. Bueno, mimos y agradecimientos. Sobre bueno, los saludos desde Artigas. Artigas está presente y sé que hay más gente porque conozco un montón de gente que es del interior y hay más compañeros del interior. Ana. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer. Se nos pasó volando las 2 horas escuchando las presentaciones de las compañeras, el trabajo, ¿no? Eso es lo lindo, es lo rico de esto, ver la transparencia del trabajo, sentirse identificado con algunas cosas, quedarse pensando un montón de otras, y bueno, esto es una historia que empezó a la fuerza, hubo que meterse de cuerpo entero adentro del trabajo sin pensarlo mucho, pero bueno, por suerte con muchas herramientas todas para enfrentarlo y para lograr eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas, las fortalezas que por ahí la disciplina nuestra, la psicología tiene, es esto de que nos sale bastante fácil el poder trabajar en equipo, ¿no? Y eso es una fortaleza importante y enseñar a otros también al trabajo en equipo. Así que bueno, felicitarlas, agradecerles muchísimo y ya comprometerlas a que van a tener que estar presentes o presentar esto que presentaron hoy, más lo que van a seguir trabajando en estos meses posteriores para el Congreso que va a continuar en el mes de septiembre. Y bueno, y el tema COVID, que cuando el Congreso se empezó a planificar allá en el 2019, no soñábamos con vivir esto, 2 años después, va a estar presente. Entonces nos interesa mucho que sigan acompañándonos en este camino y aportando todo el trabajo que están haciendo. Así que bueno, vayan escribiendo y sigan escribiendo lo que van a producir de aquí a unos meses, porque nos interesa mucho seguirlas escuchando. Bueno, miren qué interesante, ¿no? Estamos contando experiencias desde un segundo o tercer nivel de intervención, y sin embargo nos dice Valeria, dice, muchas gracias por su experiencia y reflexiones. Si bien no estoy en el ámbito hospitalario, me desempeño en territorio en el trabajo con familias desde el programa de primera infancia Uruguay Crece Contigo. Me resultó muy útil las experiencias que nos narran las familias. Saludos. Jonathan nos dice, excelentes ponencias, muy nítidas. Celebro estas instancias, esperemos seguir encontrándonos. Te esperamos, Jonathan, en próximos encuentros. Dinos, Daniel. No, Ana, eso que vos estás diciendo, yo creo que es fundamental. Yo siempre hablo con psicólogos que dicen, no, yo no necesito saber porque yo trabajo solo en clínica, pero ojalá que fuera de la vereda de enfrente lo que nosotros estamos viviendo, pero por más de que nosotros no atendamos a un paciente COVID, todos estamos insertos en esa incertidumbre cuando ven 4.500 casos, la ansiedad que uno ve de los pacientes o un paciente que estuvo en la casa y que tuvo COVID. Entonces, todas esas experiencias de saber cómo es puertas adentro también nos va sacando de los que no trabajan en psicología médica
cómo es que nosotros vemos, como Silvia habló, de que el paciente está desnudo, del pudor, de que uno está con todos los equipamientos, el movimiento de lo que es un sanatorio, el estar trabajando con mucha gente, con un lenguaje completamente distinto que hoy en día, por más de que uno sea clínico, uno tiene que saber escuchar porque estamos escuchando todos los días que el plasma, que eso, que aquello. Entonces yo creo que todos nuestros colegas que trabajan fuera del ámbito de la psicología médica también se ven beneficiados de saber un poquito cómo se trabaja hoy en día en cuidados paliativos, en psicología médica, y creo que vamos saliendo de la cocina la gente de psicología médica y cuidados paliativos, que estamos muy en la cocina hasta 2 años atrás. Uh-huh. Y Valeria, retomando esto de su experiencia en el área comunitaria, dice: el temor y la ansiedad de las embarazadas al momento de ingresar al centro para recibir a sus bebés. Bueno, ese es otro capítulo que podríamos capaz que retomarlo la próxima. Sí. Bueno, chiquilines, me parece... Estoy de acuerdo, me sumo para el capítulo de las embarazadas. Sí, sí, súper interesante. Bueno, les agradecemos muchísimo que un viernes de noche, pretiempo de invierno cruel, dicen que se viene el fin de semana, mucho frío. Les agradecemos haber compartido con la sensación, la coordinación es que sentí mucha calidez del otro lado, así que seguimos para la próxima. Recuerden que nos vemos el 18 de junio, 18 de junio estoy bien, en el próximo encuentro que va a estar la doctora en psicología Alicia Muniz, hablando del impacto de los niños y los adolescentes en la pandemia, ¿no? Lo que ha generado la vivencia en los más pequeños. Así que estamos encontrándonos, ¿no? Desde la Sociedad de Psicología Médica. Acá, por acá. Dale, Ceci. No, yo, bueno, yo vieron que entré y salí, ahora volví a entrar porque obviamente quería felicitarlas por la actividad, obviamente que toda una parte la voy a escuchar de la grabación, pero por los comentarios que voy escuchando se ve que estuvo muy buena, y coincido con lo que dice Ana Bentancor, el tema de poder presentar estas experiencias también en el Congreso, que es un gran capítulo, el tema COVID, que no era el proyecto previo ni el proyecto original, pero ya las estamos convocando. Y por otro lado, en este ciclo que estamos haciendo, Ana, esto que decía Silvia, que decía Valeria, el tema del embarazo, poder incluir en nuestro ciclo de reflexiones y experiencias en COVID-19, incluir el embarazo como otra actividad. Se me está ocurriendo ahora en este momento, me parece muy interesante. Ya tenemos a alguien que está muy interesada, que es Silvia, y bueno, está abierta la convocatoria y las invitaciones para esa actividad. Bueno, nuestra presidenta es rápida para generar nuevos espacios, nuevas convocatorias. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado hoy aquí, por compartir este tiempo con nosotros.